Bueno, chicos, vamos a continuar. Eh, lo que vamos a ver ahora es un par de ejemplos. Este primer ejercicio, fíjense, es una estructura reticulada que está formada por tres barras conectadas de la forma que se observa en la figura. La barra uno es horizontal, mientras que la barra 2 y la 3 están inclinadas. Eh, las tres barras se conectan en un nodo, que es el nodo 4, y donde en ese nodo hay un apoyo de primera especie y además hay una fuerza aplicada allí, una fuerza externa. Y luego el otro extremo de las tres barras está fijo, o sea, en el nodo uno, 2 y 3 tenemos apoyo de segunda especie. Se dan de datos las longitudes de las barras, son iguales a 100 centímetros, y las áreas también son las mismas, 1,5 cm² cada barra. Son de acero las barras y la fuerza es de 4.000 kilogramos fuerza. Se conocen los ángulos, es decir, se conoce la matriz del enrejado, y lo que se pide es determinar los desplazamientos de los nodos, los esfuerzos normales en cada una de las barras, las tensiones en cada una de las barras, las reacciones de apoyo y luego que se analice el equilibrio del nudo 4. A ver, yo les pregunto antes de que avancemos, ¿qué tamaño tendrá el sistema de ecuaciones que representa todo el enrejado? ¿O qué tamaño tiene la matriz de rigidez de todo el enrejado antes de imponer las condiciones de vínculo? 8, profe. 8 por 8, profe. 8 por 8, 6 por muy 6. bien. Ah, ¿por qué? Ah, 6 por por la 6 U. dicen por ahí. Hay cuatro nodos, 2 grados de libertad por nodo, son Sí, sí, sí. 8. Son 8 2 filas y por 8 columnas. 8. Em, bien. Y una vez que se impongan las condiciones de vínculo, ¿qué tamaño va a tener el sistema que hay que resolver? ¿2 por 2? A ver, veamos. Dijimos que era de 8 por 8 y luego tenemos en el nodo uno dos desplazamientos nulos. O sea que de 8 por 8 pasa a 6 por 6. Luego en el nodo dos desplazamientos más nulos. O sea que de 6 por 6 pasa a 4 por 4. Y luego, si nos vamos al nodo 3 tenemos dos desplazamientos más nulos. O sea que pasaría a 2 por 2. Pero cuando nos vamos al nodo 4 tenemos un desplazamiento nulo. En su consecuencia quedaría de uno por uno. O sea, una ecuación algebraica. ¿Está bien? O sea, no hay que resolver ningún sistema de ecuaciones, es una ecuación algebraica. ¿Está bien? Eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperaríamos. Entonces, eh, a partir de la figura uno puede determinar eh, las características de cada una de las barras. Determinaríamos cuánto vale el versor que define la dirección de cada una de las barras. Recuerden que el versor siempre va del nodo I al nodo J, siendo el nodo I menor que el nodo J. Es decir, para la barra 1 iría
del nodo 1 al nodo 4. Para la barra 2 iría del nodo 2 al 4 y así igual para la barra 3 del 3 al 4. Entonces, ¿cómo definimos las componentes? Bueno, para la barra 1 es bastante fácil. Tiene una componente 1 en dirección X y componente 0 en Y. No tiene componente en Y. Para la barra 2 podemos usar el ángulo alfa. Entonces decimos que la componente en X es coseno de alfa y la componente en Y es seno de alfa. Y para la barra 3, lo mismo. Usamos este otro ángulo alfa, pero la componente en X va a ser seno de alfa y la componente en Y coseno de alfa. Y luego podemos calcular la rigidez axial de cada barra, que por el hecho de tener la misma longitud, tener la misma sección transversal y estar fabricadas todas de acero, es la misma. ¿Sí? El A sub I por E sub I sobre LI es la misma para las tres. Luego se presentan las matrices de rigidez de cada una de las tres barras. ¿Sí? Voy a buscar, a ver si tengo la tabla acá. No, acá no. Esta es la tabla que yo les decía. Fíjense, para la barra 1, vamos a ver la barra 1. La barra 1, su dirección coincide con el eje X. ¿Qué matriz utilizarían? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda, profe. Se puede usar la primera o la segunda, pero ya que la segunda es para una barra que está orientada exclusivamente según el eje X, ya está, es más simplificada, es esta que está acá. ¿Está bien? Entonces tenemos K, menos K, menos K, K. Entonces, venimos acá y acá está la matriz asociada a la barra 1. Acá está el... ¿ven? Luego para la barra 2 y para la barra 3, necesariamente tenemos que usar esta matriz de rigidez, que es toda llena, digamos. Entonces se han explicitado las matrices 1, 2 y 3. Esto está hecho acá a la hora de resolver un problema, sobre todo en un parcial, no es necesario. No es necesario presentar las tres matrices en forma explícita. No es necesario. Ya les voy a explicar por qué y qué es lo más conveniente y más rápido. Entonces, aquí está expresado el sistema global de ecuaciones, las ecuaciones fuerza-movimiento de todo el reticulado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y entonces acá, fíjense, se muestra en colorcito dónde se ensamblarían cada submatriz esta de 2 por 2. Por ejemplo, la barra 1 conecta el nudo 1 con el nudo 4. Entonces iría en el cuadrante 1, 1, 1, 4, 4, 1 y 4, 4. La barra 2 conecta el nodo 2 con el 4. Sería 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4. Y la 3, el 3 con el 4. Entonces sería 3, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4. Fíjense que al igual que pasaba cuando vimos la parte teórica ahí, en el nodo 2, que concurrían varias barras, en este caso las tres barras concurren al nodo 4. Entonces se suman. A ver, algo que yo no les dije y que es importante. En el proceso de ensamblar las matrices, lo que se hace es partir. En este caso, se parte de una matriz, en este caso de 8 por 8, que está llena de ceros. ¿Sí? Está llena de ceros. Entonces,
Si quiero sumar la contribución de la barra 1, en el cuadrante 1, 1 digo lo que está, que son 0, 0, 0, 0, más 31.500, 0, 0, 0. ¿Está? Sumo, tic, 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 sumo. Y acá lo que voy a tener que hacer es, se parte de una matriz de 2 por 2 de 0, y le sumo esta matriz de 2 por 2 más esta, y nos da un resultado. ¿Está? Bueno, entonces acá se muestra dónde se ensambla cada matriz. Pero ¿qué pasa? Nosotros vimos que el nodo 1, 2, 3 y la componente en I del nodo 4 están restringidos de moverse. O sea, sus desplazamientos son nulos. Y eso está puesto acá, en el vector de desplazamientos. El único desplazamiento no nulo es el desplazamiento del nodo 4 en X. Si tengo 0 acá, porque conozco el desplazamiento, entonces no conozco la fuerza, y que justamente es la reacción de vínculo. Todas las reacciones de vínculo acá. ¿Ven? En este caso no conozco el desplazamiento, pero sí conozco la fuerza, que es la componente en X de la fuerza externa que actúa en el nodo 4, que es P, que vale 4.000 kilogramos fuerza, por el coseno de 37,87 grados. ¿Mm? Y en I, fíjense que en I, ¿qué pasa en I? En I está R4I, pero también está la componente en I de la fuerza P. Entonces lo que tengo acá es la componente en I de la fuerza externa en el nodo 4 más R4I. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a eliminar las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. ¿Por qué? Porque están multiplicadas por 0. Y voy a descartar las filas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, porque no conozco las reacciones. En consecuencia, me va a quedar solamente este numerito que está acá, este que está acá, que a ver cómo obtengo este cuadrante. Fíjense, es este cuadrante que está acá, ¿sí? Este que está acá. ¿Cómo lo obtengo? A ver, yo les tapo ahí para que no vean. Es el cuadrante, dijimos, El 7, 7, 7. 7. 7, 7. ¿Qué tenemos que sumar? El 31.500 de la barra 1 del 3.2, del 3.3. Espérate, vamos a hacer así. Acá, acá 7, 7. Díctame, a ver, díctame. Ahí tendría que ser el KJI de la barra. No, está bien, pero vos tenés los números ahí ya, vos Sí, tenés las matrices bueno, ahí. 31.500. ¿Dónde se me fue? A ver. Acá. Un problema con. 31.500. Bien. Más Más, 20.160, que es de la barra 2, creo, sí, de la barra 2. El azul. el azul. Y Más, 11.300. 11.000. Claro. muy bien. Entonces podríamos hacer así, miren. Este de la barra verde. ¿Por qué me pinto todo? ¿De dónde el 21.000? Acá, 20.000 es. 20.160. ¿Te das cuenta de dónde viene? Ah, no Claro, de viene. la celeste. Claro, de la serie. Esto no me deja poner color individual a cada. Bueno, entonces tendríamos el 31.500.
el 31.500 de acá, de la barra naranja, los 20.160 de la barra de la matriz celeste y los 11.340 de la matriz verde. ¿Está? Ese es el numerito que iría ahí. Y acá está, ¿ven? 31.500, 20.160 y 11.340. Eso multiplicado por el desplazamiento en X del nodo 4, y eso tiene que ser igual a 4.000 por el coseno de 30 grados. ¿Está? Y entonces de acá pueden obtener cuánto vale el desplazamiento desconocido. ¿Sí? O sea, yo les decía que el grado de indeterminación en el método de la rigidez es el grado de indeterminación geométrico. Es decir, determinar los desplazamientos para poder conocer la configuración indeformada. Bueno, entonces una vez que conocemos los desplazamientos de cada nodo, en realidad había uno solamente desconocido, puedo calcular cuánto se alarga o cuánto se acorta cada barra, haciendo la cuenta que ya vimos, este delta U por T. Y habiendo calculado el alargamiento o el acortamiento, multiplicándolo por la rigidez axial, obtendríamos la fuerza de extremo de barra, la fuerza normal. Luego, con el alargamiento, dividiéndolo por la longitud de la barra, la longitud inicial de la barra, obtendríamos la deformación específica axial. Y luego, por ley de Hooke, podremos obtener la tensión normal. Y así verificar si, en función del material que uno haya elegido para la barra, si la barra está lejos de la fluencia o cerca de la fluencia. Bueno, entonces acá, por ejemplo, veamos, a ver, para la barra 2, el desplazamiento en X del nodo J es el numerito que calculamos acá, 0,0155 centímetros. Los restantes desplazamientos son 0. Entonces, el delta U básicamente es 0,055, 0. El versor T, ya hemos visto que era coseno de alfa, seno de alfa. Calculamos el alargamiento, lo multiplicamos por K, que estaba calculado acá al principio, y K de la barra 2, 31.500. Entonces obtenemos el esfuerzo normal. Luego dividiendo este alargamiento, fíjense que todas las barras se alargan, ¿no? Lo cual es intuitivo del problema, que las barras se alargan. Obtenemos la deformación y multiplicándolo por E, por el módulo elástico, que era 2,1 por 10 a la 6 kg por centímetro cuadrado, obtenemos la tensión normal. Para calcular las reacciones de apoyo, se puede, bueno, como ya les expliqué en el teórico, podemos o volver el sistema de ecuaciones este general y multiplicaríamos esta columna que está acá por el desplazamiento y obtendríamos todas las reacciones, excepto la última, porque el resultado que vamos a obtener de multiplicar este elemento por U sub x4 nos va a dar la suma de la componente ni de la fuerza externa actuando en el nodo 4 más la reacción en I en ese nodo. Fíjense. Acá está, multiplican el desplazamiento por esa columna, con lo cual hay que llenar toda esta columna. Hay que llenar. Bueno, a ver, ¿por qué yo les decía que no hace falta? ¿Por qué yo les decía que no hace falta llenar toda la matriz de rigidez y en consecuencia no hace falta explicitar las matrices de rigidez de las barras? Porque lo que se hace en la práctica es imponer las condiciones de vínculo y luego ver solamente lo que tengo que calcular. En este caso, nosotros calculamos este elemento que está acá, nada más.
el K77. Entonces no voy a llenarlo, solamente voy a calcular este elemento, bueno, los que vimos que tenemos que sumar. Ahora me dice, no, bueno, pero si ahora para calcular las reacciones tengo que llenar toda esta columna, con lo cual, bueno, si vos decidís hacerlo de esa, si ustedes deciden hacerlo de esa forma, solamente completan estos elementos, no toda la matriz. Pero no es la única forma de hacerlo. Bueno, fíjense que en el último caso, el resultado que se obtuvo es la suma de la reacción más la fuerza externa en I, en el nodo 4. Y de acá hay que despejar cuánto vale la reacción en I. ¿Sí? Pasando restando la componente en I y la fuerza externa en el nodo 4. Otra forma de calcular las reacciones de vínculo es la siguiente. Cuando hay una única fuerza, yo les voy a preguntar, vamos a venir acá y les pregunto. La reacción, a ver, esta es la pregunta. ¿Quién produce la fuerza de extremo de barra en el nodo 1 de la barra 1? ¿Quién la produce? La fuerza P, bueno, no sé si a eso es lo que se refiere. O ¿Sí? la O sea, base 1. ¿quién genera la fuerza en el nodo 1 en el extremo de la barra 1? Perdón, o sea, en el nodo 1 de la barra 1. ¿Quién la genera? La genera el apoyo. Ah, bien. ¿Está bien? En consecuencia, la reacción de vínculo, cuando hay una única barra que concurre al apoyo, la reacción de vínculo es justamente la fuerza de extremo de barra. Porque ¿cómo hacen ustedes? Dibujan el apoyo, cargan el apoyo, con la fuerza de extremo de barra cambia de signo y calculan la reacción de vínculo. Y bueno, le va a dar esa fuerza cambia de signo. O sea que la reacción de vínculo es justamente la fuerza de extremo de barra. Pero ¿qué pasa si ahora hay varias barras que concurren en el apoyo? Bueno, si hay varias barras que concurren en el apoyo, lo que se hace es sumar la fuerza de extremo de barra de todas las barras que concurren en el apoyo. Y así se obtiene la reacción. ¿Está bien? Por ejemplo, para calcular la reacción de 4, la reacción, bueno, en este caso hay que sumar también habría que plantear el equilibrio acá del nodo, que lo vamos a ver más abajo. Fíjense, ¿ven? Cuando el apoyo coincide con el extremo de barra, las reacciones de apoyo son la fuerza de extremo de barra. Expresada en componentes del sistema global. Cuando concurren varias barras de apoyo, las reacciones se encuentran analizando el equilibrio del nudito. Por ejemplo, miren, yo tengo la barra 1, la barra 2 y la barra 3, donde las fuerzas de extremo de barra se han expresado en componentes en el sistema global. Entonces, ¿qué hago? Analizo el nodo 4. En el nodo 4, ¿quién actúa? Actúa la fuerza P, porque la fuerza P actúa en el nodo. Tengo la componente en X y la componente en Y. Y luego tenemos la reacción en Y, en el nodo 4, sea supuesto positiva. Y luego tenemos, por ejemplo, vamos por parte. Vamos a empezar con esta, miren. 1732,5 hacia la derecha, acá está hacia la izquierda. Luego, 831,38 hacia arriba, y acá de nuevo hacia arriba, acá aparece hacia abajo y hacia abajo. Luego tenemos 1108,5 hacia la derecha, acá está 1108,5 hacia la izquierda. 623,54 a la derecha, 623,54 hacia la izquierda. Y entonces lo que se hace es plantear el equilibrio, porque si toda la estructura está en equilibrio, cada parte de ella también tiene que estarlo. En consecuencia, el nodo tiene que estar en equilibrio. ¿Está? Entonces hacemos sumatoria de fuerza en X, nos tiene que dar 0. Y la sumatoria de fuerza en Y nos tiene que dar 0. Entonces de acá podemos despejar cuánto vale la reacción en Y, en el nodo 4. ¿Está bien? ¿Se entendió el ejercicio?
¿Tienen alguna duda? Sí, profe, perdón. A mí se me complica un poco el sentido que nos da de las matrices, digamos, los esfuerzos, ¿son los de extremo de barra o serían de las reacciones directamente? ¿Cómo? La pregunta, pregúntame de O nuevo. sea, cuando armamos la matriz ensamblada sería La las ensamblada, sí. reacciones finales. Estas reacciones Esa, están en esas el lado serían las derecho. fuerzas de extremo de barra. Las reacciones que están acá. Claro, esa columna. Bueno, si hay una única barra, si hay una única barra que concurre al apoyo, la fuerza de extremo de barra es la reacción de vínculo. ¿Está bien? Como vimos acá en este caso. La Claro, barra eso sí, profe, 1. pero es por entender el sentido. Eso es lo que todavía no me doy cuenta. O sea, para saber si está comprimido o traccionada, por ejemplo. Ah, bueno, eso lo ves acá, mira. Lo ves acá. A ver, por ejemplo, mira, vamos a ver las reacciones, mira. R1X nos da negativa, según el sistema global. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces ahora vamos para arriba. Si R1X es negativa, ¿vos qué esperarías? ¿Que la barra 1 esté traccionada o comprimida? Comprimida. Y no, porque si la reacción te dice que es negativa, significa que tiene el sentido negativo del eje X. Entonces vos tenés la barra y la reacción es para allá, entonces Ah, la tira para allá perfecto, la profe. barra. Ahí está, ahí está. No, me confundí ahí. Claro, va con el sentido del eje global. Claro, Claro. exactamente. Ta. Perfecto, profe. A ver, a lo mejor yo no fui claro, pero los desplazamientos que ustedes obtienen acá, cuando yo hablo de desplazamiento en X, si es positivo, significa que es positivo según el sistema de ejes globales, este que Sí, está profe, me acá. confundí después Y si es cuando vi la negativo, parte del nudo, por eso. está bien, bueno. Y si nosotros vamos acá al cálculo de los esfuerzos, ¿sí? Fíjense que el esfuerzo nos dio positivo en la barra 1. Significa que está traccionada la barra. Si no, tendríamos negativo, acá estaría comprimida. El delta U por T daría negativo, daría un acortamiento de la barra. Si la fuerza es esta, ustedes podrían hacer la prueba de poner esta fuerza, en vez de ponerla para allá, ponerla para arriba, así, y ver qué resultados obtienen. Bueno, y bueno, esto es algo que yo quiero que lo lean ustedes, que es unas notas que escribió el doctor Breuer, yo también se las voy a subir, deberían estar en el aula virtual, que es la justificación del ensamble, que yo se lo expliqué de una forma, acá está explicado bastante parecido. Y después la forma práctica de ensamblar, ¿está bien? Que básicamente es lo que yo les mostré. Pero bueno, se las dejo para que ustedes la lean y cualquier cosa me pueden consultar. Por último, vamos a ver este ejercicio, que lo que vamos a ver con este ejercicio es cómo se tratan, ustedes han visto cómo se tratan desplazamientos prefijados en el método de la fuerza. ¿Qué pasaba cuando había un desplazamiento prefijado en el método de la fuerza? Se lo consideraba como un apoyo, profe. Se lo consideraba como un apoyo. ¿Y qué pasaba con la hiperestaticidad de la estructura? Y funcionaba como un incógnito más. Claro, como una incógnita más. También no sé que uno podría decir que un desplazamiento prefijado aumenta el grado de hiperestaticidad de la estructura. ¿Sí? En este caso, que tenemos un desplazamiento... ¿Cómo? No, decir que sí, profe. Bueno, vamos a ver cómo tratamos el desplazamiento prefijado en el método de la rigidez. Bueno, el problema es exactamente el mismo que antes, no más que ahora el nodo 2 tiene un desplazamiento preimpuesto, delta de valor 0,08 centímetros, o sea, 8 décimas de milímetro. Y pide determinar lo mismo que recién, ¿sí? La fuerza en las barras, los desplazamientos, la reacción de las tensiones y analizar el equilibrio del nodo 4. Bueno, todo esto es lo mismo,
todo esto es lo mismo, con la particularidad que en el vector de desplazamientos, ¿sí? El desplazamiento, recuerden que acá tenemos el desplazamiento en X del nodo 1, el desplazamiento en Y del nodo 1, el desplazamiento en X del nodo 2, el desplazamiento en Y del nodo 2, y ese es el que está prefijado, con el valor ese. Y el resto es todo lo mismo, ¿sí? Desconocemos el desplazamiento en X del nodo 4. Entonces, en el nodo 2, en Y, de nuevo desconocemos la reacción. Conozco el desplazamiento, eh, no conozco la fuerza, bueno, que es la reacción de vínculo, que es igual que en el caso anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las columnas 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, van a estar multiplicadas por 0. Entonces las voy a eliminar. No así la cuarta columna, porque la cuarta columna está multiplicada por un desplazamiento que es conocido, que es delta. Entonces, esta columna, la cuarta columna, la vamos a conservar. ¿Estamos? Luego, la quinta, la sexta columna y la octava, que están multiplicadas por 0, esta y esta, la vamos a eliminar. ¿Sí? Y luego nos va a quedar, vamos a eliminar las mismas filas que en el ejercicio anterior, porque en el caso de la fila asociada al delta no conozco la reacción de vínculo, con lo cual la voy a descartar. ¿Sí? No es que la elimino, la descarto momentáneamente. La pregunta es ahora, yo tengo que, como yo conservé esta columna por el delta, me va a aparecer un elemento más acá, que es cuando si ustedes tachan acá, tachan, y con las filas hacen lo mismo, les va a quedar este elemento que es el que multiplica al delta y que está asociado a la fila esta, que es la fila asociada a este desplazamiento, ¿no? Que nos va a permitir determinar este desplazamiento. Ahora yo les pregunto, este K delta, ¿de dónde lo saco? Fíjense que tendríamos de los 4 cuadrantes, sería el cuadrante 2, 1, y de ese sería, o sea, yo pienso en toda la matriz celeste, sería el elemento 3, 2. Entonces, el elemento 3, 2 es este que está acá. El K delta sería ese que está ahí, el menos 15.120. ¿Eh? Entonces, lo que hacemos es que este elemento K delta, multiplicando a delta, quedaría sumando a el producto de esto que teníamos antes. Entonces teníamos la suma de estos tres elementos que habíamos visto por el desplazamiento en X del nodo 4, y luego vendría más K delta por delta igual a PX4. Bueno, entonces lo que se hace es que el desplazamiento por el correspondiente elemento de la matriz, que en este caso es un elemento, pero podría ser dos o tres elementos, o sea, podría ser un vector columna, pasaría restando al lado derecho, modificando el vector de cargas. ¿Sí? En este caso es un elemento, pasa menos delta por el K delta. Entonces modifica el vector de cargas. Un desplazamiento prefijado lo que hace es modificar el vector de carga. Y así lo vamos a tratar nosotros. ¿Sí? De esta forma. Les repito, si ustedes tuvieran, y lo vamos a ver en el práctico, vamos a tratar de hacer un ejemplo un poco más complicado para que ustedes vean que si ustedes tuviesen varios desplazamientos distintos de cero, por ejemplo que tuviéramos este y este, entonces estos tres elementos multiplicados por delta pasarían al otro lado restando, ¿está? Y bueno, dijimos que es el elemento K74 de la matriz general, y dijimos que era el K32, este menos 15.120. Acá está. Entonces de acá despejaríamos el desplazamiento en X del nodo 4.
Y lo que resta es lo mismo. O sea, calcular barra por barra el delta U, el versor, el alargamiento o el acortamiento, el esfuerzo normal, la extensión. Y las reacciones de vínculo, la particularidad en este caso, para calcular las reacciones de vínculo, es que voy a tener que multiplicar toda esta columna, que está asociada al delta, sería esta columna, la cuarta columna por delta, más la séptima columna por el U4X, y allí obtendría el lado derecho, que serían las reacciones de vínculo a las fuerzas externas. Recuerden que para el caso particular de la reacción en I del nodo 4, el resultado nos da la suma. Hay que pasar restando la componente en I de la fuerza externa y obtendremos la reacción en I. ¿Sí? Fíjense que es la suma de dos términos. ¿Sí? Y acá hay que restar. Bueno, y el equilibrio del nodo 4 es exactamente igual que antes. Bueno, ¿tienen alguna duda? Yo no tengo más nada para contarles. Por ahora no, profe, se entendió. Bueno, yo el miércoles doy consulta, todos los miércoles doy consulta, de 10:30 a 2:30. Aquellos alumnos que tengan intención de consultarme, me pueden escribir un WhatsApp y yo me conecto a esta dirección mía, y entonces podemos evacuar las dudas que tengan de los trabajos prácticos o de lo que necesiten. ¿Estamos? Profe, yo tengo una duda. Sí. El tema de errores de montaje, por ejemplo, cuando es una viga corta, ¿cómo entraría en la matriz? Bueno, en ese caso lo trataríamos como carga aplicada en el interior del tramo, digamos. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver después. Entraría después. Bueno, gracias, profe. Sí. Vamos a ver como estado 1 y estado 2. Bueno, muchas gracias, profe. Vale. Estamos entonces, chicos. Voy a dejar de grabar. Profe, a mí me quedó solo una duda más de curiosidad. Bueno, Respecto de cuando hice la presentación al principio, de cómo se logra modelar esa cartera creo que se llama, o carpeta o cartera, no recuerdo bien. cartela. Cartera. Modelar como si fuera una rótula, o la pensamos como una rótula que no toma momento, siendo que lo que básicamente veo en el dibujo, pienso de alguna manera intuitivamente que hay un momento asociado ahí por mínimo que sea. Bueno, es así, mira. La realidad es que, como yo les explicaba, las barras tienen cierto grado de empotramiento en el nudo, ¿está bien? Sí, eso lo dijo. Y eso lo que ocasiona es que aparezcan esfuerzos secundarios en las barras. O sea, aparece corte y aparece flector. Claro, Pero se ha demostrado a través de experimentos, se han hecho experimentos, se han hecho ensayos, y se ha demostrado que si las barras uno las conecta teniendo la precaución de que los ejes concurran en un punto, como vos podés ver ahí en la figura 3, esos esfuerzos que se llaman secundarios, es decir, el esfuerzo de corte y el momento flector, son justamente secundarios y son más chicos que los esfuerzos principales de tracción y compresión. Entonces, la estructura estaría trabajando a tracción y a compresión más bien que a flexión, digamos. ¿Está bien? sí, sí, sí. Es por eso que No lo sabía. se permite calcular la estructura como si fuera idealmente articulada. Y ese concepto como un remache que no toma liso, una cosa así creo que dijo, no recuerdo bien la Claro, expresión. o sea, vos supones que las barras están unidas por un perno que es ideal y no tiene fricción. Entonces las barras giran libremente respecto al perno. Y las Bien, barras giran libremente una respecto a la otra. bien, bien.
Y para una estructura, por ejemplo, de un techo, el peso del techo lo consideramos despreciable, porque si no también sería como una carga distribuida a lo largo de la valla. Claro, no. En ese caso no podés suponerlo despreciable, porque justamente está soportando el peso, la estructura está soportando el techo, justamente. Vos calculás la estructura para que Claro. soporte el techo. Entonces ahí vos lo que podés hacer es suponete una barra y pensás en el área tributaria del techo que actúa sobre la barra. Sí, ¿Está bien? Y entonces, ese peso lo cargas a los nudos, menos nudos. Ah, bien. la mitad a cada nudo y listo. Ah, bien, bien, bien. O sea que no lo consideramos como tan tajante como está pasando en estructura real, sino que modelamos también a favor nuestro. Es un modelo y vos después, a ver, cuando vos vas a calcular una estructura, no vas a utilizar un solo modelo, vas a utilizar una serie de modelos, ¿sí? Salvo que la experiencia te dicte de que para esa estructura el modelo es tal. Claro, Porque ¿qué pasa? El utilizar un modelo de reticulado te ahorra computacionalmente mucho. Está bien que hoy en día las computadoras, con la capacidad que tienen de hacer cálculos, vos podrés meter a, a ese techo que yo te muestro ahí como si fuera un pórtico plano y la computadora te hace así, te lo resuelve. ¿Está bien? claro. Pero bueno, vos tenés que pensar que años atrás, cuando no existía la capacidad de las computadoras, bueno, se utilizaban modelos simplificados. Pero como te digo, o sea, hoy en día las normas te permiten utilizar modelos simplificados como estos. Supone que las barras están articuladas. Y Bien, así lo vas a calcular. Si vos en la vida profesional lo vas a calcular, lo vas a calcular como una estructura reticulada. Y vas a calcular las barras a compresión, vas a calcular de que no pande. Y con eso es suficiente. Y después vas a diseñar la forma en que vos las vas a querer unir. Vas a bien. diseñar el nudo. El nudo, El claro. nudo. Va a ver cuántos remaches le va a poner, qué remache, qué separación del remache, o si vas a soldar, qué electrodo vas a utilizar, qué cordón de soldadura, Claro. cuántos cordón, la longitud, el tamaño, etcétera. Bien, bien. Ahí ya con eso Entonces, se me aclaró muchísimo, porque la verdad que bueno, no lograba como vincular el concepto teórico claro, de esa rótula, digamos, que nosotros suponemos momento cero, y digo, por el claro, dibujito que está ahí, claro. para Aparte, el si vos te pones a pensar, es conservador calcular la estructura como si toda la carga está soportada axialmente por las barras y después en la construcción en realidad hay cierto grado de empotramiento de la barra, entonces hay cierta distribución de las cargas tomadas por flexión y por corte. ¿Me entendés? Ah, no lo había pensado de esa forma, o sea, que nos deja más del lado de la seguridad, Exactamente, distribuís más a lo largo de la sección los esfuerzos. exactamente. Ah, bueno, eso no se me hubiera ocurrido nunca. Bueno, bueno, entonces nos Listo, vemos el profe. jueves si Dios quiere. Bueno, Bueno, que anden Bueno, bien. profe, Hasta buenas luego. noches. Buenas Muchas noches, gracias. chao. Buenas noches, profe. Chao, Hasta luego, profe. chao.